Buen lunes, como todos los lunes vamos a arrancar con el vivo. Me disculpo porque no hice promoción, pero bueno, estuve con unos días bastante complicados, así que bueno, vamos a arrancar con el vivo directamente sin las promociones previas. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando, ¿sí? Que tenía que ver con este desarrollo del pensamiento humano, que no se da de forma innata, sino que se da como producto de la socialización. Perdón. Entonces, vamos a juntar esta clase con la respuesta a la pregunta de la semana, que sigue teniendo que ver con la alfabetización. Y lo que me preguntaban era si en vez de trabajar con las imprentas mayúsculas en el manual, como lo tenemos en el manual del método global mixto, lo pueden hacer con imprenta minúscula. Ustedes pueden utilizar la letra que ustedes quieran, porque en realidad nosotros estamos creando una cadena de significantes, ¿sí? Entonces se puede utilizar cualquier cosa que uno vaya desplazando desde lo inicial, que sería el objeto, hacia su representante, digamos que sería la palabra escrita y las letras. Yo lo hago en imprenta mayúscula por varias cuestiones. Primero, porque en Argentina nosotros trabajamos con imprenta mayúscula para la alfabetización de los niños. En segundo lugar, es mucho más fácil direccionar el grafismo. Ustedes piensan que las mayúsculas son palitos inclinados, derechos, pero siempre son palitos y panzas o círculos, ¿sí? Entonces es mucho más fácil de decirle a un niño, es la F es un palito y dos palitos arriba, que tener que hacer esa curvita que tiene la F minúscula. O el ganchito que está en la G minúscula, ¿sí? También existen mayores diferenciaciones en las letras mayúsculas que en las minúsculas, que pueden generar que el niño a lo mejor confunda una letra con la otra. Por ejemplo, la D se parece mucho a la B, nada más que cambia, digamos, la direccionalidad. La B mira para un lado, la D mira para el otro. Y entonces eso puede confundir a los chicos una letra con la otra, que no ocurre en las mayúsculas. Lo mismo con la C y la E, son muy parecidas en la minúscula. O la G y la Q también se parecen mucho, nada más que una tiene un ganchito y la otra tiene un palito con una cruz. Las diferencias son muy mínimas y eso requiere mayor capacidad de análisis en el niño que lo que debería usar en la imprenta mayúscula. Por eso que yo utilizo imprenta mayúscula, me parece la más apropiada. Pero ustedes podrían utilizar esa o cursiva o la que ustedes quieran. Incluso pueden crear un sistema de símbolos y trabajar con eso. De hecho, el sistema de lectura para ciegos tiene que ver con puntitos y espacios y bueno, y se lee de esa forma, digamos. Uno crea un desplazamiento desde el objeto concreto hacia el símbolo y hacia la abstracción del símbolo, digamos que sería el sonido. Entonces, básicamente la clase de hoy va a servir para que entendamos cómo se produce en el pensamiento, cómo generamos ese desplazamiento de algo concreto a algo totalmente abstracto pasando por el símbolo en el medio. Por eso la clase de hoy se llama pensamiento simbólico, ¿sí? Bueno, arranquemos. Nosotros habíamos dicho en la clase anterior que teníamos dos organizadores que se dieron principalmente en el primer año de vida, ¿sí? Teníamos la respuesta sonriente, que es cuando el niño sonríe al rostro humano, ¿sí? Ahí ya hay una diferenciación, digamos, entre lo que es humano y lo que no es humano. Digamos, él no le va a sonreír al muñeco, le va a sonreír a un rostro humano. Luego se va a producir cerca de los 8 meses la angustia del octavo mes, que tiene que ver con que él tiene un vínculo de apego con su figura de cuidado principal, que en general uno dice la mamá, pero es cualquiera que cumple el rol materno de cuidado, de alimentación, de asistencia, digamos, de pequeño. Y después del año ya se va a empezar a dar el tercer organizador, que es uno de los más complejos, que tiene que ver con la incorporación del no, ¿sí? Cuando el niño se dice a sí mismo no, ¿sí? Él va a hacer algo que no se puede y a sí mismo se dice no, no. A lo mejor le pega al perro y como nosotros le hemos dicho muchas veces, no, él dice no, no, pero ya le pegó, digamos. Tiene que ver con la estructuración del no y la incorporación, como que él incorpore ese no como propio, digamos, ¿sí? Esto tiene que ver con una instancia psíquica que no vamos a entrar a delinear porque nos tendríamos en términos psicológicos y prefiero no entrar en esas temáticas porque se nos va a hacer muy confuso el video. Pero bueno, tiene que ver con que él va introyectando adentro de su psiquismo, digamos, cuestiones que son del ambiente, ¿sí?
por imitación, él empieza a incorporar cosas, ¿sí? Esto cómo se da, y a partir de para que él imite algo, primero tiene que diferenciar que hay un otro ahí, que es lo que nosotros le llamamos no yo, un yo de un no yo, ¿sí? El no yo que implica que ahí hay otro, digamos, que me va a servir no solo de referente para ir creando mi mundo, digamos, y cómo yo entiendo el mundo, digamos, ¿sí? Esta persona es la representante de la cultura, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos de sujeto, hablamos de un ser humano que está sujetado a la cultura. ¿Por qué? Porque el ser humano no elige las normas culturales, se inserta en una cultura y esa cultura tiene ciertas normas. Por ejemplo, en la nuestra, la norma es andar vestido. En otras culturas no existe eso, ¿sí? Y entonces el niño va incorporando la cultura y se va dando un tercer elemento en este vínculo, que era mamá-hijo. Al principio solo mamá-hijo, y empieza a aparecer un tercer integrante ahí que tiene que ver con la cultura, digamos. No es ni lo que la mamá quiere, ni lo que el nene quiere, digamos, sino que hay una cultura que nos rige, ¿sí? Y a partir de esto se va empezando a abrir un espacio entre la mamá y el niño, digamos, que tiene que ver con la socialización y con ese entre en donde entra la cultura, decía Winnicott, ¿sí? Y cómo empieza a ingresar la cultura a partir de los no, ¿sí? La mamá le empieza a decir no a distintas cosas, ¿sí? Para poder empezar a diferenciarse y que él pueda empezar a reprimir lo que es su mundo interno y diferenciarlo de lo que es su mundo externo, ¿sí? Esto a él le va a permitir incorporar reglas, darse cuenta que no siempre es lo que yo quiero, sino que tengo que ver si en el conjunto eso que yo quiero funciona, ¿sí? Si esto no se logra, va a traer problemas en el aprendizaje, porque el aprendizaje es un proceso socializado. Yo no voy y escribo como yo quiero, ni salgo al recreo cuando yo tengo ganas, ni copio cuando a mí me gusta, digamos. Lo hago en el entorno que me lo va fijando, ¿sí? Y estos límites se van pudiendo consolidar con mayor o menor flexibilidad, digamos. Tienen que tener una flexibilidad suficiente en donde yo, como mamá, respete los deseos del niño, pero también a la vez incorpore algo de la cultura. Entonces acá tenemos que ir haciendo un equilibrio. Si yo siempre le digo que no, voy a reprimir todos sus deseos y lo voy a hacer muy adaptativo. No va a tener nada de creatividad, nunca va a tener pensamiento propio, digamos, siempre va a estar esperando que yo le diga qué es lo que tiene que hacer. Va a ser un sujeto muy inhibido, miedoso de actuar. Tampoco favorece el aprendizaje, porque el aprendizaje es intento, pruebo, me equivoco, veo si esta idea que tengo será posible acá en la realidad o no será posible. Entonces tiene que haber un entre, digamos, entre lo que es mío y lo que es del otro, ¿sí? Entre lo que es individual y entre lo que es colectivo, entre lo que es fantasía y lo que es realidad, digamos, ¿sí? Entonces ahí se va dividiendo, digamos, este espacio y se va creando esta diferenciación entre el sujeto y los otros, ¿sí? Porque eso no está dado de forma innata en el ser humano, lo construye, y lo construye a partir de esos pequeños no, 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 ¿sí? Y a veces uno negocia. Bueno, no te puedo dar el caramelo ahora, te lo doy después que comas la milanesa. Después que comas la milanesa, yo te doy el caramelo, ¿sí? Y entonces ahí nosotros vamos creando un desplazamiento, una espera, ¿sí? No es un no rotundo, porque no es, no podés comer caramelos, sino es, bueno, ahora no es el momento, vamos a esperar un ratito y después que vos hagas esto que es importante, que es comer, vas a poder comer el caramelo, ¿sí? Entonces a veces desplazamos hacia ese lugar, digamos, para que el chico no se enganche con el no, digamos, en las rabietas. En las rabietas, por ejemplo, el nene que dice, quiero comerme ahora quiero comerme el caramelo, sí, y empieza a llorar y empieza a patalear y se tira al piso. Y bueno, nosotros ¿qué hacemos? Tratar de cambiarle la idea. ¿Qué te parece si vamos, escuchaste el perro ladrando? ¿Estará papá? ¿Habrá llegado papá? Y entonces lo distraemos y una vez que le quitamos el foco, el nene tiende a olvidarse de ese capricho inicial, digamos, ¿sí? Porque como no es una necesidad primordial, es solamente que él está intentando en ese capricho demostrar su personalidad, ¿sí? Poner en juego lo que él desea. Obviamente que lo hace de una manera que él conoce, digamos, y no se puede poner a negociar como un adulto, digamos, en buenos términos, lo hace con un berrinche, ¿sí? Si nosotros siempre cedemos al berrinche, el berrinche va a empezar a tener una función, digamos, cada vez que quiera algo, va a aplicar berrinche hasta que nosotros cedamos, ¿sí? Entonces siempre es mucho más práctico cambiarle la idea, ¿sí? Porque en el colegio va a pasar lo mismo, o sea, no podemos salir ahora al recreo, aguantate un ratito más y en 10 minutos yo ya te aviso y ya salí. O haces 2 renglones más de tarea y ya salís, ¿sí? Y entonces eso le permite, como ellos no tienen la noción de tiempo construida,
si le decimos una actividad y después otra actividad, él sabe cuánto tiempo tiene que esperar. 10 minutos para él no significa nada, porque en realidad no tiene noción de tiempo, digamos. El tiempo es diferente para los chicos que lo que es para los adultos, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando nosotros digamos, la semana que viene es tu cumpleaños. Ellos no van a entender, digamos, no pueden esperar, digamos, tanto tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, en esa cantidad de no, ¿sí? Se va armando una diferenciación, digamos. El niño va entendiendo que es un sujeto diferente a su mamá, a su papá, y que queremos cosas diferentes. Que a lo mejor yo quiero jugo y mi mamá me pone agua, ¿sí? Por poner un ejemplo. Y eso va permitiendo que él vaya postergando su deseo o acomodándose al entorno o encontrando algo que reemplace ese deseo, ¿sí? Y eso es lo que le permite socializar. Porque, por ejemplo, él va al colegio, bueno, este nene no quiere jugar conmigo, bueno, busco otro que quiera jugar conmigo. No me encapricho en que este sí. Este es el que yo quiero que juegue conmigo, no quiero otro, quiero este, ¿sí? No siempre nosotros podemos cumplir con nuestros deseos, ¿sí? Y esto es lo que se llama la tolerancia a la frustración. A medida que nosotros vamos imponiendo no, ¿sí? El nene o la nena va generando una tramitación de sus propias emociones, ¿sí? Va conociendo su mundo emocional. Hasta ahora él no sabía lo que eran las emociones, ¿sí? Todo eso lo regula la mamá, ¿sí? Cuando el bebé llora, la mamá lo alza, lo calma, lo amaca, le da una cosa, le da la otra. La mamá ayuda a regular todo lo que le pasa, ¿sí? Pero el bebé tiene necesidades muy básicas, digamos. Él tiene sueño, tiene hambre, está sucio. No hay mucho más para hacer, digamos. A medida que el nene avance, digamos, va a tener otros deseos y la mamá no va a poder complacer todos esos deseos. Entonces es importante empezar a decir no y empezar a trabajar esa frustración. ¿Cómo manejamos esa frustración, digamos? Una era este que les decía en el ejemplo de cambiarle la idea por otra cosa, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros podemos hacer para manejar la frustración es esto del tiempo, decirle, bueno, a ver, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto y después sí lo que vos querés, ¿sí? Y a veces no porque no se puede. Porque no, porque ya estás grande, porque no se puede, ¿sí? El nene no puede a las 12 de la noche irse a jugar a la calle. No se puede, no se puede. O ya llega a una cierta edad, él ya no puede dormir con los padres. No se puede, ¿sí? Entonces hay ciertos no que no son innegociables, ¿sí? Y acá es donde por ahí yo me encuentro con muchas dificultades en las familias, digamos, de decir no y no, digamos. ¿Por qué? Porque ahí se juega un poco la tolerancia a la mamá de que el nene llore, digamos. La angustia de la mamá. Cuando el niño empieza a llorar, la mamá también se angustia. Y si se angustia, tampoco lo va a poder regular, porque ella misma está angustiada, digamos, con la situación. O porque no sabe cómo responder, o porque le da pena que llore, o porque no quiere verlo sufrir, o lo que sea que la mamá se represente en esa situación, va a tener un impacto, digamos, en la conducta que ella tenga. Y en la conducta que ella tenga va a tener un impacto de cómo ese niño vaya incorporando lo social, digamos. Entonces, bueno, una vez que si logramos instalar más o menos estos límites y el niño empieza a entender que él no quiere lo mismo que el otro es un diferente, que están separados, que el otro se puede ir, digamos, y uno también lo estimula con el juego. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el cuquito y nos escondemos, no tiene sentido que nosotros escondamos la mano porque él no se fija en la mano, se fija en el rostro, que es lo primero que identifica. Entonces nosotros, si nos ponemos una sabanita y nos mantenemos un tiempo atrás de la sabanita, ustedes van a ver que el niño quiere empezar a tirar de la sabanita, no soporta que te falte la cara. ¿Por qué? Porque para el niño el mundo es totalmente concreto, es totalmente lo que él ve, digamos, todavía no se puede representar algo más, esa función representativa o ese pensamiento simbólico todavía no está logrado y él necesita ver el objeto para saber que está, ¿sí? Entonces, si nos ve sin la cabeza, cree que nos quedamos sin cabeza. Si nos metimos al baño, piensa que ya no vamos a salir, ¿sí? No hay esa construcción de, bueno, si está en el baño, ya va a salir, ¿sí? Eso se tiene que ir armando, esa espera se va armando, el niño va pudiendo esperar cada vez más. ¿Por qué? Porque se entretiene con su pensamiento, ¿sí? Él, mientras que la mamá está en el baño, la mamá le puede hablar desde adentro del baño, decirle ya salgo, dame unos segundos, ¿qué estás haciendo? Obviamente que la mamá no se va a meter sola al baño y lo va a dejar solo al nene. Siempre uno se mete sabiendo que hay alguien que lo está mirando. Pero incluso cuando hay alguien que lo está mirando, el niño quiere meterse con la mamá al baño, digamos, porque no entiende todavía este espacio de diferenciación, este límite que tiene que ver con hay un espacio que es mío, hay un espacio que es tuyo,
y nos respetamos esos espacios, ¿sí? Porque es necesario para ir construyendo esta actividad representativa. Cuando el niño pierde de vista, digamos, el objeto, es ahí donde él se empieza a representar ese objeto que está ausente a nivel perceptivo. Por ejemplo, no sé, cuando tienen más o menos un año, ustedes le dicen, ¿y la mamá? ¿Y el papá? ¿Dónde está? Y miran para todos lados buscándolos y no los ven. Y entonces ahí ustedes se dan cuenta que él está buscando lo perceptivo, digamos. No dice, está en el trabajo, ya va a venir. Eso se va a construir después, digamos, cuando se active la función representativa. Pero al principio él necesita verlo para saber que está. Y si no lo ve, es angustia, digamos, ¿sí? Entonces hay muchos juegos, como por ejemplo esto de esconderse. El juego del avioncito, digamos, también estimula la capacidad representativa. Nosotros le vamos dando de comer y vamos haciendo que es un avión que vuela, ¿sí? Que va a la boca, ¿sí? Y hacemos el ruido del avión. Esa cuchara es una cuchara, pero nosotros hacemos que hay un avión, ¿sí? Y representamos un objeto y ahí hay un juego, digamos. Y esto va a tener que ver con el placer y el disfrute también de la comida, digamos, porque si yo me siento y le doy de comer mirando un celular o le doy de comer solamente por alimentarlo, dejo de buscar esta acción representativa que tiene el acto de comer, ¿sí? Y puede ser que el niño nunca se vincule de manera placentera con la comida, que solamente coma cuando esté con mucho hambre y que cada vez tenga menos hambre y que cada vez sea más selectivo, digamos, porque no está el placer de alimentarse, digamos, de jugar con la comida, de percibir textura, de que las albóndigas sean personas o las montañas de puré y cruzan con las albóndigas las montañas de puré. Entonces, eso es lo que hace actividad representativa, hablarle mucho y desplazar todo el tiempo de lo concreto hacia lo simbólico, ¿sí? Para lograr que él represente un avión en una cuchara, que no está el avión ahí, no está en concreto, yo lo estoy representando, que yo no estoy al lado de él, estoy adentro del baño, pero me estoy haciendo presente, digamos, con mi voz, ¿sí? Eso estimula el desarrollo de la capacidad representativa. Lo mismo cuando lo estamos cambiando, ahora te pongo un zapato, ahora te pongo el otro, vamos relatando todo lo que hacemos y ahí vamos bañando de lenguaje este bebé, digamos. Entonces no tiene que ver solamente con el cuidado del órgano y de esta función simplemente de satisfacción de necesidades básicas, sino que tiene que ver con ir gestando el símbolo en ese vínculo, digamos, ¿sí? Para que luego, cuando la mamá se empieza a distanciar, el niño tenga elementos para pensar, digamos, ¿sí? Y él puede imaginar un avión, o puede jugar que la escoba es un caballito, o puede imaginarse que con un bloque está construyendo un muro, ¿sí? Eso es actividad representativa y esa es la base del pensamiento socializado. No es que nosotros no podamos aprender por otra forma, sí podemos aprender por otra forma. Yo te puedo enseñar a atarte los cordones y voy a imitarme, ¿sí? Y aprendes por imitación, ¿sí? Y es una forma de aprendizaje. Pero la actividad representativa o el pensamiento simbólico es el que nos da la posibilidad de aprender esos contenidos que tiene la escuela, digamos, que son todos en símbolos, ¿sí? Y acá nos vamos a ir bien a la definición de la actividad representativa. ¿Qué es la actividad representativa? Vamos a buscar el pizarrón para que ustedes, si tienen un papelito, yo les recomendaría que anoten, porque esto es uno de los conceptos más complejos que nosotros nos vamos a encontrar cuando hablamos de aprendizaje. También es uno de los más difíciles de dominar, pero es sumamente fundamental para saber en qué área está fallando y saber cómo estimularlo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la actividad representativa, que la vamos a poner con AC, ¿sí? Actividad representativa, AR, ¿sí? Esta actividad representativa, ¿qué implica? ¿Sí? Disociar significante de significado. ¿Qué es el significante y el significado? El significante es esa cosa externa, ¿sí? Que veníamos diciendo. El niño empieza a construir un espacio en donde él se da cuenta que él es un yo y hay un no yo, ¿sí? Que hay algo interno y que hay algo externo, ¿sí? Eso es lo que hace la división entre significante y significado. El significante es lo que está afuera de mí, el significado es lo que yo le doy sentido a eso que está afuera de mí, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos varios significantes, ¿sí? A nivel social. Entonces, tenemos el índice, el símbolo, y de acá el pensamiento simbólico, y el signo.
¿sí? Ahora vamos a poner un papelito atrás para que se vea. ¿Sí? Bueno, ahí le podrían hacer captura de pantalla y te quedaría. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, el índice es esa parte del objeto que me permite anticipar el objeto total, ¿sí? ¿Cómo sería en términos concretos? Yo les muestro esto, ¿sí? Que es una oreja de un animal y ustedes van a saber que es un conejo, ¿sí? O sea, el conejo, este símbolo, ¿sí? Este índice que tiene, lo diferencia de lo mejor de un perro, porque el perro no tiene las orejas así, ni tiene la nariz así. Entonces cada objeto tiene distintos índices que lo diferencian de otros objetos. Los índices son los que permiten los desplazamientos en cadenas simbólicas, digamos, ¿sí? Por ejemplo, un índice sería que esto es blanco. Si yo me quisiera desplazar por cadena simbólica animales blancos, pensaría en todos animales blancos, ¿sí? Y me desplazo sobre ese índice, hago cadena simbólica. Todos son animales blancos. Y acá el concepto de clase que se va formando, digamos, para poder trabajar con todos los conocimientos. Porque nosotros tenemos el abecedario, es una clase, todas las letras, ¿sí? Los números es una clase, ¿sí? Los números, y son diferentes a la clase de las letras, ¿sí? Entonces, armar ese pensamiento, digamos, en cadena y que me relaciona una cosa con un montón de otras que son diferentes, pero que a la vez tienen algo similar, es lo que permite el pensamiento socializado y el poder incorporar datos nuevos. Cuando nosotros decimos, necesitamos un anclaje, necesitamos un conocimiento previo, es esto. Nosotros necesitamos algo que él sepa, que él conozca, por ejemplo, un animal para incorporar otro animal, pero él ya tiene un animal, ¿sí? Y entonces eso es lo que le permite diferenciarlo de un nuevo animal, que es un animal, pero que es diferente a este animal, ¿sí? Entonces el índice es el más importante. El índice es lo que nos va a servir para analizar también, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos en los test de inteligencia esto, ¿sí? Cuando yo se lo doy al chico y lo construyo al lado de él, es mucho más fácil para él construirlo que cuando yo ya le doy esto, ¿sí? No se ve porque es blanquito. Ahí se ve. O le doy que ni siquiera tiene las líneas en el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay distintos índices, ¿sí? Yo acá tengo un cuadrado rojo, uno blanco, uno rojo. El niño tiene que recortar este objeto en partes, descomponerlo y volverlo a componer en la mesa, ¿sí? Que tiene que ver que los construyes con este tipo de cuadraditos que les damos, ¿sí? Son los mismos que le van a servir para hacer eso. Para eso tiene que tener trabajada el índice, digamos, que una parte ya le represente el total del conjunto y que esa parte le permita ir analizando, como decíamos, el conejo es blanco, tiene orejas largas, ¿sí? Lo vamos analizando por partes para definir el conejo, digamos, o el objeto conejo. Para eso los chicos experimentan durante el primer año de vida con muchos objetos. Los tiran, los manipulan, los ven si se los rompen, los hurgan. Ustedes van a ver que intentan sacarle los ojos a los muñecos, porque están analizando esos objetos que nosotros le damos, ¿sí? Después, cuando surge el pensamiento simbólico, esta actividad representativa, esta capacidad de pensar en eso que no existe, que yo te diga, por ejemplo, un diptonosaurio. ¿Qué es un diptonosaurio? Nada, porque no se te ocurre nada, porque en realidad no existe, es algo que yo me acabo de inventar, ¿sí? Se te ocurre que puede ser algo que tiene que ver con los dinosaurios, porque dice saurio, pero no sabes qué es. Ahora bien, si yo te digo una manzana verde, vos podés pensar en esa manzana verde, porque ya la viste y yo solamente estoy evocando algo con lo que vos tenés experiencia. Por eso que es importante la experiencia concreta para después poder hacer los desplazamientos, digamos, ¿sí? De otra forma no sería posible. Cuando yo digo es necesario que los chicos primero hayan alcanzado un lenguaje comprensivo para poder lograr la lectoescritura, bueno, es esto, digamos, nosotros nos vamos a basar en ese primer lenguaje para ir desplazándolo hacia nuevos objetos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros nos va a dar la riqueza de pensamiento y las cadenas simbólicas que nosotros necesitamos para aprender mayor cantidad de conocimientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos desplazamos? Por ejemplo, de este conejo, ¿sí? Nos desplazamos a la palabra conejo y después nos desplazamos a la escritura, ¿sí? Entonces,
este conejo ya es un símbolo del animal, digamos, ¿sí? Representa al animal. Y la palabra conejo ya es un signo, digamos, es algo socializado, digamos. Los seres humanos o los sujetos de una cultura no deciden esos signos, están antes de que nosotros vengamos al mundo, nosotros los aprendemos, pero no los decidimos. Por eso es que acá sí o sí tiene que haber algo de lo interno, de la experiencia del sujeto, que es esto, digamos, este contacto con el conejo, para después yo poder ponerle un símbolo que lo represente, que es la palabra, y después ponerle algo abstracto que también va a ir desplazando cada vez más hacia lo social, esto que era solamente interno. Lo mismo va a pasar con los números, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a trabajar con las construcciones de los números, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero construir un número 4, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y después voy a tener el signo, ¿sí? Esto es un equivalente a esto, ¿sí? Yo después ya quito esto y me quedo con esto, ¿sí? Y no necesito volver a este conteo. ¿Qué tengo internalizado yo en este número 4? Y tengo internalizado la acción de agregar 4 elementos repetidamente. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a pasar cuando los chicos tengan dificultad en la actividad representativa? Y que esto va a ser... va a estar dificultado, digamos, cuando yo le muestre un número, él siempre va a tener que contar, digamos, para saber que acá hay 4. En cambio, el chico que construye una vez ya se da cuenta que acá hay 1, 2, 3, 4, digamos, ¿sí? Porque tiene actividad representativa. Puede conservar esto como un equivalente a esto y como un equivalente a la acción de hacer 4 veces un agregado, ¿sí? Los chicos que tengan déficit en la actividad representativa, que generalmente son los que tienen problemas en el aprendizaje, porque la actividad representativa se puede consolidar o no, y si no se consolida son esos chicos que van a quedar con un lenguaje alternativo, digamos, con una comunicación alternativa, como podrían ser los pictogramas. Como ustedes ven, los pictogramas no evocan nada, digamos, está en lo concreto, digamos. Si nosotros estamos en una edad en donde nosotros todavía podemos estimular lenguaje, lo que yo recomiendo es que no usemos pictogramas, que los usemos después de los 9 años, cuando nosotros ya hemos descartado la posibilidad de que ese niño logre un pensamiento simbólico. Mientras tanto, lo que nosotros tenemos que ejercitar es esto, digamos, que tiene que ver con la actividad representativa, con que él conserve y me puede evocar algo que no está presente. Para eso yo le pregunto, ¿trajiste la merienda? ¿Sí? Y si él la busca, me está entendiendo, ¿sí? Y entonces él está pudiendo activar esa función representativa. Hay niños que a lo mejor su lenguaje expresivo está mucho más disminuido que su lenguaje comprensivo, y entonces entiende todo lo que yo le estoy diciendo, simplemente a veces no contestan, ¿sí? Pero yo me garantizo que la actividad representativa está lograda cuando entiende este tipo de preguntas. Puede ser que su vocabulario sea muy acotado, digamos, o que no arme conectores, digamos, pero si él responde, está comprendiendo, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros necesitamos, digamos, como base del aprendizaje. Si una vez que nosotros determinamos que ya pasó los 9 años y no ha logrado esta actividad representativa, ahí sí yo sugiero que trabajemos con pictogramas, que sería una comunicación alternativa, en donde el pictograma está la acción concreta, ¿sí? Y cuando son más chiquitos, ¿cómo lo estimulamos? Y nosotros, por ejemplo, lo vamos a llevar a bañar, le decimos, ¿vamos a bañarnos? ¿Sí? Y entonces, si él ya entiende, ya ahí vamos activando, digamos, esa función representativa. Le vamos preguntando, le vamos conversando, le vamos contando un cuento. Otra de las dificultades que se va a presentar si no hay actividad representativa o está muy precarizada es que ya en sala de 5, cuando nosotros le contemos un cuento, el chico no nos va a seguir, ¿sí? Si no tiene, digamos, el cuento relatado tal cual en imágenes, no lo va a poder seguir, se va a aburrir, va a mirar para otro lado, después no lo va a poder recordar. Otra cuestión es que en los libros, por ahí, para ver esto del índice, digamos, si tiene esta capacidad de analizar cosas que hacen a un objeto y que representan ese objeto y que lo definen, sería presentarle este tipo de cuentos, por ejemplo, ¿ves? Este tipo de cuento, acá hay una luciérnaga y un bicho bolita, ¿sí? Lo que hace que nosotros sepamos que esto es una luciérnaga, digamos, es esta colita con luz que tiene, ¿sí? Y el bicho bolita, más adelante, lo vamos a ver hecho una bolita. El tema es que si un niño, por ejemplo en esta imagen,
En los niños que tienen déficit en la actividad representativa, yo lo que necesito para contarles este cuento, ¿sí?, es mostrarles realmente el objeto real, digamos. La luciérnaga y un bicho bolita en fotos y en concreto. Por eso cuando ustedes vean el manual, yo he trabajado con imágenes reales. ¿Por qué? Porque hay chicos que no se pueden representar. En esto de que tengo un índice y lo desplazo hacia algo que lo representa, pero que no es el mismo objeto, digamos. No todos los chicos tienen la función simbólica o la riqueza en la actividad representativa que nosotros necesitamos. Y sus símbolos, digamos, son bien egocéntricos, bien individuales, digamos, bien centrados en lo concreto. Entonces nosotros lo que necesitamos estimular ese pasaje, digamos, desde lo concreto a lo simbólico y luego al abstracto, ¿sí? Porque el aprendizaje socializado se va a llevar adelante desde ese lugar. Cuando yo les estoy hablando, digamos, ustedes se van representando eso que yo voy diciendo, ¿sí? Y en la velocidad que yo hablo también puede ser dificultoso para algunos, porque algunos tienen mucha más agilidad de pensamiento que otros, necesitan mayor explicación, mayor sostén en imágenes. Si cuando yo hago los vivos trato de traer algunas cosas, digamos, porque hay gente que necesita del objeto concreto, digamos, de verlo, digamos, que no me puede seguir en este hilo de pensamiento. Para eso ustedes tienen que tener en su aparato cognitivo, cognoscitivo, algo de lo que yo estoy diciendo como referente. Así me podrían seguir mejor, digamos. Los que tengan más diferencia, digamos, de conocimientos o de formación con la que yo tengo, hoy la clase va a ser súper difícil y se van a perder en la mitad de la clase o en el principio de la clase, digamos. ¿Por qué? Porque tienen pocos elementos para procesar eso que yo estoy diciendo. Cuando yo estoy utilizando cada uno de estos conceptos, ustedes tienen que procesarlo en su sistema de representación, ¿sí? Y ahí va a estar la dificultad. Entonces a veces nosotros cuando tenemos una enseñanza que está muy apoyado en lo verbal y los chicos tienen déficit en la actividad representativa, yo le hablo y le explico y el chico no me entendió. Y a veces se cree que eso es un déficit atencional y en realidad por ahí no es un déficit atencional, tiene que ver con que él no procesa la información en el formato que yo se lo estoy dando. Por eso cuando yo trabajo con el método global, prácticamente no hablo, digamos, lo dejo que él construya y que vaya haciendo los emparejamientos sin intervenir, digamos, porque por un lado le quito el foco de atención de la actividad y si él está hilando un pensamiento y estaba dialogando entre sus hipótesis, mi intervención para hacer una pregunta que es constructivista interrumpe el proceso, ¿sí? Y por otro lado, también lo que estoy generando es que ese formato en el que yo quiero introducir este contenido, que es de forma verbal, no es el formato en que él incorpora información, quizás sea mucho más visual. Sobre todo ahora con el tema de las pantallas, digamos, los chicos son cada vez más visuales y menos verbales. Veamos la hora. Entonces, bueno, no sé si se va entendiendo. Yo sé que esta clase es compleja porque en realidad esto de la actividad representativa no es algo de lo que se habla mucho y es básica, digamos, para aprender. Porque nosotros a partir de estos símbolos y signos incorporamos la información y vamos modificando cada vez nuestros símbolos para hacerlos más sociales, digamos, y poder aprender cada vez más cosas que tienen que ver con el otro, digamos. Pero bueno, como decíamos, el índice va a tener que ver también con la función del análisis y es importante crear estos índices. Cuando nosotros creamos estos índices en lo que es el proceso de alfabetización, lo que hacemos es marcar, por ejemplo, vocales. Ahí yo ya estoy creando un foco de análisis, es un índice. Es un índice que me va a permitir conectarlo con otras palabras. Por ejemplo, cuando yo marco ala empieza con A, ¿sí? Y pala termina con A, ¿sí? Estoy creando una cadena de asociaciones. Entonces yo después voy a evocar palabras que terminan con A, ¿sí? O que empiezan con A, ¿sí? Y entonces ahí yo ya tengo esa clase que se va armando a partir de un índice. Los índices son sumamente importantes, no solamente los signos y los símbolos, porque el índice es justamente lo que a nosotros nos permite analizar o tener un foco de análisis. Si el niño no lo tiene, yo lo tengo que destacar en la actividad. Entonces, a veces también está esa dificultad, digamos, en que nosotros, si no sabemos que estamos trabajando sobre una actividad representativa, digamos,
y lo que está funcionando no es solamente una atención y una memoria, digamos, es también esto de poder crear estos símbolos, signos y tener un índice sobre el cual analizar. Cometemos el error de a lo mejor quitar estímulos, bajar la actividad a algo mucho más simple, cuando a lo mejor destacando algunas partes de esa actividad, cuando a lo mejor no interviniendo de forma verbal, cuando a lo mejor no teniendo una pregunta constructivista en el medio de la actividad para interrumpirla, eso ya ayudaría, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo nosotros concebimos la discapacidad y el ajuste que nosotros queremos hacer, digamos, tiene que ver con no tener una teoría de cómo aprenden los chicos con ciertos déficits o por qué no aprenden los chicos que tienen ciertos déficits, digamos, y tiene que ver también con este enfoque neurocognitivo que nos habla solamente de algunos elementos sueltos como son la atención y la memoria. Pero bueno, la actividad representativa es como el software, es como si nosotros quisiéramos incorporar algo a una computadora que no tiene Windows, digamos, no lo va a poder hacer porque lo hace en ese formato, es el que organiza, digamos. La actividad representativa es la que va a organizar el pensamiento. Y nos damos cuenta de que la logró porque aparecen tres cuestiones muy importantes: el juego simbólico, el dibujo y el lenguaje, ¿sí? Porque yo en el dibujo que estoy haciendo, lo que yo reconozco de ese objeto, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros hacemos los dibujos, al iniciar un diagnóstico, que hacemos el dibujo de la persona humana, en los chicos que presentan dificultades con aprendizaje siempre aparecen cuestiones con las manos y con los pies, ¿sí? O las manos no están dibujadas, o son muñones, o es el brazo pero la mano no, o el brazo está como desvinculado del torso, digamos, ¿sí? Entonces hay algo de lo simbólico que se ha desplazado en ese dibujo. Tiene que ver con su propia concepción de que él hay algo que no puede hacer con sus manos y que lo desplaza en ese símbolo, ¿sí? También van a aparecer como por ejemplo falta de nariz, digamos, que tiene que ver con la capacidad de percibir el ambiente a mi manera, digamos. Y no porque a lo mejor a nivel cognitivo no lo tenga, digamos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si hay algo emocional o hay algo cognitivo? A veces le hacemos la pregunta para que enriquezca ese símbolo, digamos, que él tiene de su propio cuerpo. Le preguntamos, por ejemplo, ¿y con qué huele? ¿O con qué come? ¿O con qué mira? ¿O con qué escucha? Para que le enriquezca, digamos, esa descripción, para que le haga foco en algunos índices que necesitamos para construir ahí un ser humano, ¿sí? El juego simbólico es algo que va a aparecer, digamos, a partir de los 2 años, cuando ya se activa o se desarrolla la capacidad representativa, y tiene que ver con esto que les mencionaba: hacer de una escoba un caballito, hacer de una cuchara un avión, ¿sí? Lo empezamos a estimular nosotros a eso, ¿sí? Y ahí va a haber también algo que va a aparecer, digamos, a los 2 años, cuando empiezan los terribles 2, digamos, que tiene que ver con que no quieren incorporar estas normas y se niegan, y los berrinches, que son propios de empezar a instalar una personalidad y empezar a demostrar que él tiene deseos que no son los mismos que los nuestros, digamos, ¿sí? Y atención ahí, porque hasta ese momento los chicos van haciendo lo que los papás le dicen, y en ese momento donde surge un yo, ya los vemos que empiezan a hacer berrinches, ¿sí? Y ahí el equilibrio entre el yo y el no yo, digamos, entre lo que vos querés y lo que hay que hacer, ¿sí? Y con todas las recomendaciones que dábamos al inicio de la clase, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes y características de esta etapa son las pesadillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al haber actividad representativa yo puedo imaginar un montón de cosas, ¿sí? Esto es lo que a mí me permite esperar también. Yo puedo esperar que mamá salga porque imagino que en un ratito va a salir. Ya la vi entrar varias veces al baño, salir, ella me habla y después sale. Entonces yo construyo una secuencia de acciones que conservo y que evoco en ese momento para tranquilizarme. Ya va a salir, ¿sí? O voy a comer el postre al final de la comida, porque ya siempre lo hago así, entonces yo ya me imagino, anticipo que eso va a suceder, ¿sí? Entonces no me pongo ansioso porque sé que va a suceder, digamos. Este es un problema también para los chicos con autismo o que tienen problemas con la actividad representativa, que empiezan en crisis en cualquier momento porque no pueden esperar, porque no pueden como construir esta secuencia de imágenes de lo que va a suceder y tranquilizarse con esa imagen, ¿sí? Todo va a salir bien, las cosas se van a desarrollar, ¿sí? Como yo pretendo. Para ellos es lo que está sucediendo ahora, no sucede, crisis, digamos, ¿sí? Desajuste emocional, desregulación, digamos, ¿sí?
Y bueno, y eso tiene que ver con haber podido transitar este periodo de ir enriqueciendo la actividad representativa, ¿sí? Como decíamos, las pesadillas también son algo característica porque así como yo imagino en el día, en la noche tengo sueños, ¿sí? Y esos sueños pueden ser quedarme solo, por ejemplo, que puede ser un terror de los niños, ¿sí? Quedarse solo, se quedaba solo y no había nadie, ¿sí? Y se levantan angustiados y lloran mucho tiempo después porque les cuesta diferenciar entre la fantasía y la realidad. Eso que era fantasía para ellos puede ser realidad, digamos, y se mezclan, digamos, hasta que esto se diferencia, digamos, y el mundo de la fantasía queda diferenciado de lo real, y esto es lo que uno evoca o elabora en el juego, digamos, ¿sí? El niño en el juego va elaborando todo lo que le va pasando en el día a día y en lo emocional. Entonces uno a nivel terapéutico, digamos, puede sacar muchos elementos de análisis del juego de un niño, pero también introducir muchos nuevos. Hace poco tuve una pacientita alrededor de 3 años que la habían operado y que había quedado con una crisis de angustia post a la operación, ¿sí? Entonces se despertaba de noche llorando y en ese momento empezaba a morderla a la mamá, a pegarle, a tirarle los pelos. La mamá vino muy preocupada pensando que a lo mejor se trataba de como un comienzo, digamos, de autismo, digamos. Y bueno, hicimos la evaluación y lo que se dio como indicación era esto, digamos. Ella había pasado por ese periodo traumático que tiene que ver con la operación. Toda la familia estuvo preocupada, todavía todos estaban muy preocupados porque ella todavía no pisaba bien, pisaba con miedo. Entonces ella fue incorporando este medio de algo malo me está pasando, porque todo el entorno estaba como muy preocupado por ella. Y esto sumado, digamos, al periodo en que ella estaba transitando, que tiene que ver con elaborar las pesadillas y no poder distinguir entre la fantasía y la realidad, hacía que ella se despertara con este miedo de estoy mal, algo malo me pasa, algo malo está sucediendo, ¿sí? Y como no había tampoco un vínculo bien diferenciado entre la mamá y la mamá cuando la nena lloraba lo que hacía primero era levantarla y asistirla físicamente, y no, esto de la palabra, de la intermediación que genera la palabra, digamos, no es que no lo calmo, sí lo calmo, sí, le puedo dar la mano, lo hablo, lo miro, le digo, está todo bien, la operación ya pasó, después jugamos con el muñeco, digamos, bueno, le vamos a hacer una operación, ahora está mejor, está sanito, ya está caminando, ya no le duele. Era una mamá que se angustiaba junto con su hija, digamos, y lo único que hacía era alzarla y sostenerla. Entonces la nena la vivía a ella como una parte de ella y toda su angustia, toda su frustración, todo su miedo lo descargaba en el cuerpo de la madre, ¿sí? Por eso el símbolo es tan importante, porque es el símbolo es el que nos permite a nosotros procesar todo lo que nos pasa, ¿sí? Por eso es tan importante a veces ir a hacer terapia o hablar con alguien de lo que nos pasa a nivel emocional, porque las emociones son eso que yo no existen en lo concreto, digamos. Cuando yo no tengo representación para mi mundo emocional, digamos, yo no puedo leer la alegría, la tristeza caminando, digamos, y cómo le elaboro, digamos, ¿sí? Yo tengo que poderle poner palabras, y cuando ocurren esas situaciones es importante ponerle palabras para que el niño vaya desplazando de esto que a él le pasa hacia un representante simbólico que es la palabra y después a algo que calme esa emoción. A veces puede ser frases como todo está bien, vos ya estás bien, saliste de la operación. Y yo le ponía el ejemplo a la mamá. Nosotros usamos frases con nosotros mismos para autorregularnos, ¿sí? Cuando nosotros estamos preocupados, nos decimos, Dios la va a cuidar, va a salir todo bien, ¿sí? Decimos cosas así para tranquilizarnos, ¿sí? Y ahí está la dificultad que tienen cuando no logran esa actividad representativa o cuando esa actividad representativa es muy precaria. No solo para solucionar problemas, digamos, escolares. Tiene que ver con la escasa posibilidad que va a tener ese sujeto de poder solucionar problemas de su vida emocional también, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo, ya estamos en horario. Y bueno, espero que les haya quedado lo más claro que se haya podido hacer, porque la verdad que el tema es complejo, digamos, se podría hablar mucho y se podría dar muchísimos ejemplos. Generalmente no es un tema que se trabaje y a mí me preocupa porque es la base del pensamiento humano. Y me parecía a mí muy rico de que aquel que quiera profundizar en esos aspectos los tenga por lo menos en un videito. Sí lo vamos a ir trabajando en los próximos cursos que estemos dictando este año, ya la vamos a empezar a introducir, digamos, para empezar a trabajar fuertemente porque me parece que es fundamental para entender lo que nos pasa.
y por qué hay algunos chicos que se regulan tanto y es difícil calmarlos, digamos, y las formas terapéuticas que vamos introduciendo símbolo para que esto que es concreto, digamos, y esto que me pasa y que no me lo puedo representar como las emociones o como un contenido, lo pueda ir trabajando en pequeños pasos, desplazando de lo concreto a lo simbólico y de ahí a lo abstracto. Bueno, si no les ha quedado claro, pueden ir dejando dudas. Siempre voy respondiendo al principio del vivo las dudas que aparecen y después trato de desarrollar la temática relacionando un poco más. Por eso que cuando yo decía al principio del video, sí pueden utilizar cualquier letra, sí, porque en realidad ustedes van a ir haciendo un desplazamiento desde el conejo a la palabra conejo y en vez de desplazarla hacia una imprenta mayúscula, la van a desplazar hacia una imprenta minúscula. Podría ser cualquiera, hasta un símbolo braille, o sea, cualquier cosa, digamos, porque nosotros lo que estamos haciendo es un desplazamiento. ¿Qué es lo que tiene que estar logrado? De la actividad representativa, ¿sí? Y eso va a ser lo básico. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. El próximo lunes creo que es feriado. Si es feriado de carnaval, porque no he mirado el calendario antes de hacer el vivo, no se haría el vivo. Vamos a descansar y vamos a retomar la siguiente semana. Ya veríamos con qué temática, digamos. Ahora a mí me había interesado el tema del surgimiento de la inteligencia. Si a usted les surge algo, lo van dejando en los comentarios como siempre. Y si no, bueno, ya algo se me va a ocurrir. Un besito.